Bueno, muchachos, muchachas, vamos a dar inicio. Los y las saludo, espero que se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana y que vaya todo bien por allí. Primero, bueno, comentarles que las calificaciones ya están en el sistema. Lo único que olvidé, que lo tengo que corregir para que, por si acaso, si a alguno les ocurre, tengo que corregir algunas calificaciones porque olvidé sumar las décimas de la participación en el foro para los que participaron en él. Entonces, en ese sentido, para que vayan estando atentos, yo lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo no hoy, pero sí mañana, por la mañana probablemente, haga esa corrección para que en el fondo a quienes les corresponda tengan ahí en consideración aquello, ¿de acuerdo? Eso, para que no piensen que lo olvidé, que no voy a colocar ese puntaje, sí lo voy a colocar, solo que se me pasó al momento de registrar las notas en el sistema. Dicho eso, entonces, algunas cosas prácticas asociadas a la asignatura. Primero es que, bueno, vamos a comenzar ya la próxima semana. Estamos en una situación particularmente complicada nosotros en términos de nuestras clases. ¿Por qué digo que estamos en una situación particular? A ver, no es tan complicada, la verdad, si es todo solucionable, pero porque la próxima semana no nos vamos a ver porque es la semana de pausa activa, ¿no es cierto? Y el viernes subsiguiente, ¿qué pasa el viernes subsiguiente? Gianfranco. 21 de mayo, no, 1 de mayo. ¿Cómo va a ser el 21 de mayo, hombre? 1 de mayo. 1 de mayo. Entonces va a haber 2 semanas que no nos vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar pasadas unas cápsulas de video explicando algunos temas, algunos tópicos, algunos contenidos que a mí personalmente me interesa que ustedes los conozcan, los dominen. Si bien no los vamos a poner tanto en práctica en esta oportunidad, pero sí después ustedes lo van a tener que poner en práctica. Cristina, ¿puedes poner en silencio tu micrófono, porfa? Denme un segundo. Ya, como les estaba diciendo entonces, se me fue la idea. Ya, ahora lo recordé. No, lo que les estaba comentando es que vamos a hacer este ejercicio de que yo les voy a compartir un video explicando estos tópicos que particularmente corresponde al proceso de construcción del marco teórico. Entonces vamos a trabajar dos modelos. Yo a través del video les voy a explicar los dos modelos. También les voy a entregar material para que ustedes revisen los dos modelos y yo voy a abordar en la sesión en la que nos volvamos a ver, voy a abordar superficialmente los dos modelos porque no nos da el tiempo para poder abordarlos, digamos, de manera profunda. Pero como les digo, tampoco es un tópico que en el fondo vaya a ser evaluado en concreto en alguna instancia de la asignatura, sino que en el fondo es parte de lo que ustedes tienen que conocer, aprender, pero que no se configura como una situación evaluativa propiamente tal. ¿De acuerdo? Eso es para que también se los comento, para que se queden tranquilos y en ese sentido no vayan a pensar de que, claro, no voy a estar abordando en profundidad ese tópico y después lo voy a evaluar. Para nada, sino que en el fondo trato de ser lo más coherente posible en términos de que lo que se vea en las clases, o sea, lo que trabajemos en las clases, sea lo que efectivamente con posterioridad es evaluado. Eso por una parte, y ahora lo que vamos a proceder específicamente es que les voy a explicar la evaluación 2, porque como la evaluación 2 corresponde a un trabajo, entonces me interesa que ustedes tengan lo más claro posible cómo se va a configurar y cómo vamos a trabajar en el marco de esta instancia o de esta situación evaluativa de carácter grupal. ¿Sí? Denme un segundo, por favor, para proyectarles las láminas.
Perdón. Profesor, disculpe. Diga. Usted dijo 2 semanas, pero debería ser una solamente. ¿Por qué? Porque la otra semana no tenemos clases y ahí está incluido el primero. Ah, está incluido el primero. Ah, tienes razón. Mira qué burrada lo que estaba diciendo yo. Va, perdón, es una semana entonces ya. Entonces, hagan que no dije nada. Hagan como Profe, que no dije ninguna burrada, perdónenme. creo que es el primero y después el 21 de Ok. mayo creo que es jueves y el viernes creo que lo dan sándwich. Puede que por eso se haya confundido. Ya, puede ser. Voy a verificar bien eso del sándwich, no lo había pensado. ¿Vale? Ya. Perdónenme por andar diciendo burradas, hagan como que esto nunca pasó. Ya, miren. Entonces, en el campus virtual, en el eCampus, voy a tratar de que lo puedan ver más grande, porque seguramente lo van a ver pequeño. Recuerden que igual ustedes lo pueden agrandar con el Teams. Ahí seguramente lo ven un poco mejor. Ya, muchachos, entonces, acá en la pestaña Unidad 2, igual que en lo que pasaba en la Unidad 1. Presentación de la unidad, las lecturas obligatorias, que en este caso las lecturas obligatorias son 5. Aquí, algunas consideraciones. Si bien dicen lecturas obligatorias, no es necesario que lean todas estas lecturas, sobre todo en el marco del trabajo que van a tener que realizar. ¿Por qué digo que no es necesario? Porque aquí hay algunas lecturas que sí me interesa que ustedes revisen, como por ejemplo la del planteamiento del problema y la del marco teórico. Si yo tengo que decir así como dos de estas 5, dos que son de carácter obligatorio son estas dos, las dos de Hernández, la del marco teórico y la del planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Eso como en primer lugar. El resto, que tienen que ver con las técnicas de recolección de información, no significa que no las vayan a tener que leer, pero sí van a tener que hacer una lectura estratégica. Por ejemplo, no sé, a algunos les va a corresponder presentar el tema de la entrevista, entonces en las técnicas de recolección de Bautista se va solamente a la entrevista. O si le correspondió exponer acerca de la observación, se va solamente a la observación. No es necesario que lea todo el texto. Entonces a eso me refería. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto. Continúo acá. Bueno, lo mismo de la unidad 1, cápsulas de estudio, ¿sí? Actividades de aplicación, y en actividades de aplicación van a encontrar las instrucciones de la actividad evaluativa grupal y la rúbrica asociada a la actividad evaluativa grupal, que se las voy a presentar de inmediato. Y luego, lo mismo que la unidad anterior, la síntesis de la unidad 2, ¿sí? Eso es para que en el fondo no lo vayamos perdiendo de vista. Voy ahora con la explicación de las instrucciones de la actividad evaluativa. Se ve el PDF, ¿cierto? Sí. Sí, Perfecto. profe. Entonces, miren, muchachos, lo que van a tener que hacer acá en esta segunda evaluación, como no nos vamos a enfrentar a una situación evaluativa tipo prueba, sino que va a ser una exposición oral. Y esta exposición va a ser de carácter grupal, en la que ustedes van a tener que, en el fondo, se les va a asignar una estrategia de recogida de información, que podrá ser una observación participante, un grupo de discusión o grupo focal, un análisis documental, una entrevista cualitativa,
historia o relatos de vida. Entre otros, ahí hay algunas propuestas, pero en el fondo podría ser otra, o más que otra, podría ser una variante de alguna de ellas, porque a algún grupo le podría tocar observación no participante, a otro le podría tocar entrevista narrativa, a otro le podría tocar entrevista grupal. Entonces, en el fondo, van a haber variantes de estas técnicas que están definidas acá. Entonces, en ese contexto, van a conformar grupos de 5 a 6 estudiantes y van a tener que desarrollar y preparar una presentación de 8 minutos. Durante esta presentación de 2 a 8 minutos, o sea, de 8 minutos, no de 2 a 8 minutos, sino que de 8 minutos, tienen que intervenir y explicar los contenidos y los conceptos asociados a la técnica de recogida de información, los 5 a 6 integrantes que conformen ese equipo de trabajo, ¿sí? Y luego de terminados los 8 minutos, se dará por finalizada la presentación y se procederá a la ronda de preguntas. Preguntas que van a ser planteadas por parte del profesor y también por parte de los restos del miembro de la clase. Acá, algunos pasos a seguir. Entonces, tienen que leer los capítulos correspondientes a su técnica asignada en los textos obligatorios. Entonces, Mazot, Dorio y Sabariego, el de Bautista, o cualquiera de los 3 textos de Hernández y otros de 2014. Entonces, acá se indica que cada integrante debe leer de manera individual, luego en grupo, identifique los conceptos claves, características y procesos de aplicación de su técnica. También se sugiere, como paso número 2, la revisión de los podcasts asociados a cada uno de los textos. Y como paso número 3, tienen que realizar un proceso de investigación autónoma de otras fuentes. O sea, en el fondo, además de las fuentes que están compartidas por parte del profesor a través de Ricampus, pues tienen que buscar 2 fuentes adicionales que pueden ser artículos de investigación, puede ser otro libro, otro manual, ustedes lo definen. Y tienen que preparar, obviamente, el material de apoyo audiovisual, un PowerPoint, un Canva, un video, una lámina. Ustedes determinan. Yo solamente les voy a indicar más o menos la estructura general que debe tener ese material de apoyo. Ahí ustedes determinarán si hacen un ensayo de distribución de roles y la exposición ante la clase. La estructura sugerida para la presentación audiovisual, ya sea PPT, ya sea presentación a través de Canva o de lo que ustedes determinen, tiene que tener el título y la técnica asignada, tiene que tener una definición acerca de qué es esa técnica, cómo se aplica esa técnica, indicando el proceso paso a paso, cuándo se usa, procurando indicar cuáles son las ventajas, limitaciones y los contextos de aplicación, un ejemplo concreto y un ejemplo concreto, digo, de la utilización de esta técnica. Y obviamente las referencias bibliográficas correspondientes. Entonces, lo que yo les sugiero, muchachos, es que en el fondo, de los 2 textos adicionales que deben buscar, uno sea una investigación donde se aplique la técnica que a ustedes se les asignó. Por ejemplo, si les tocó la observación participante, busquen una investigación con observación participante y paralelamente busquen algún texto que les explique en profundidad qué es una observación participante. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes vayan mirando, pueden ir mirando a través de la página de la biblioteca de la universidad. Ahí encuentran hartos recursos virtuales para que ustedes conozcan, así como también hay una página que luego se las voy a decir que les permite descargar libros. Entonces, libros completos que están en PDF. Así que se las voy a indicar luego. Y los criterios de evaluación del trabajo son dominio del contenido, la calidad del ejemplo, el material audiovisual, el uso de fuentes, la participación individual y el manejo del tiempo y la comunicación. Si se dan cuenta, la nota va a tener una pequeña diferencia o debiese tener una pequeña diferencia entre los distintos participantes del grupo, porque la nota va a tener una parte de la calificación va a ser diferenciada en función de la calidad de la participación de cada miembro del grupo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? Sí, profesor. ¿Sí? Vale. Sí, profe, profe. disculpe. ¿Cuánto es lo que Sí, nos profe. podemos demorar en la presentación? 8 minutos. 8 minutos en total. Sí. Ya.
Disculpe, profe, no sé si lo habrá dicho, pero es grupal la exposición con nuestro grupo que nosotros buscamos, que tenemos designado acá. Bueno, como en la asignatura, esta es la primera actividad que tienen grupal, ustedes definen con quién trabajan para esta actividad. Si ustedes quieren trabajar con un grupo que ya tienen conformado en otra asignatura, lo pueden hacer sin problema. Ya, ¿todos se exponen? Todos se exponen. ¿Cómo lo Catherine. haríamos, por ejemplo, profesor, en caso de que ya tenemos 8 minutos? Claramente, si nosotros pasamos esos 8 minutos, no estamos cumpliendo con el límite. Pero en el caso de que la responsabilidad en sí va a caer en el grupo completo. Sí. Ya, profesor, eso era. Gracias. Perfecto. Tengo la mano alzada también veo de inmediato. Catherine. Profesor, ¿usted va a enviar los temas para cuándo? Sí, eso lo voy a explicar de inmediato. Denme un segundo, Ok, por favor. gracias. Pedro. Hola, Felipe. Sabe que no me queda claro la parte de que en el grupo tenemos que realizar esta actividad. Si tenemos que participar, por ejemplo, en esa grabación, en la grabación no entiendo si la grabación tiene que ser No es una cuánto grabación, tiempo. Pedro. No es una grabación. Es una presentación. Ya, pero Es tiene una que presentación de referirse 8 a una. minutos. Ya, pero tienen que referirse a una situación. Es que esa parte, disculpe, no me quedó completamente clara. ¿Cómo es que teníamos que referirnos a una situación de una técnica que era como una simulación de la técnica o la investigación de la técnica? No, lo que yo sugería, Pedro, es que en el fondo, a ver, ¿qué es lo que tienen que considerar ustedes cuáles son los tópicos que tienen que desarrollar en la presentación? ¿Qué es lo que aparece en la lámina que estoy presentando ahora? El título de la técnica, que es entregando una definición y las características principales, cómo se aplica el proceso paso a paso de aplicación de esa técnica, cuándo se usa esa técnica, cuáles son las ventajas, las limitaciones y los contextos de aplicación, y un ejemplo concreto, real o simulado. Este ejemplo concreto, real o Perfecto. simulado tiene que ser en el fondo, yo lo que sugiero es que extraigan un ejemplo de alguna investigación que ya esté publicada. Buscan un Perfecto. artículo referido, por ejemplo, a observación participante, y ahí van a encontrar un caso que les va a servir y les va a permitir explicar cómo se llevó a cabo la observación participante. Felipe, disculpe, ahí está mi problema. Yo había entendido mal de que el ejemplo concreto debía como que ser ejecutado. No, no, ¿Ya? no, no, Ahora no, no. entiendo que No. solamente se toma un ejemplo de el análisis de la lectura y que no hay que realizar un Exacto. ejemplo concreto. Y entiendo Exacto, que tenemos exacto. que distribuirnos entre todas las personas que seamos del grupo que se decida Mm. lo que tengo que presentar. Muchas gracias, disculpe. Sí, perfecto, no te preocupes. Nicole. Profesor, si somos menos integrantes, ¿hay alguna complicación? No. Lo que no voy a permitir es que sea individual. Eso no puedo. Ah, ya, ok, profesor. Gracias. Vale. Vamos entonces con... Bueno, la rúbrica también la tienen en el eCampus, así que la pueden revisar. Ahí están los niveles de desempeño y la descripción de cada uno de los niveles para que la miren con detalle, el uso de fuentes, el material audiovisual, la participación individual, que esta es la parte diferenciada, que la parte dentro del proceso de evaluación que va a ser diferenciado entre los distintos miembros del grupo. Y acá están los puntajes asociados en función de cada uno. Por ejemplo, para el dominio del contenido, que es una parte grupal, el puntaje más alto es 12, luego la calidad del ejemplo es 8, material audiovisual 6, uso de fuentes 6, participación individual 4 y manejo del tiempo y comunicación 4. El puntaje total es de 40, entonces en el fondo yo les voy a compartir la escala de notas para que sepan más o menos con cuánto puntaje obtienen la nota 4, pero si no me equivoco, si son 40 puntos, 6 por 4, 24, con 24 puntos
alcanzarían la nota 4, que yo creo que ninguno debiese tener nota 4, sino que todos debiesen tener notas superiores a 5,5 o 6, de hecho. ¿Vale? Eso es respecto de la evaluación número 2. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta adicional respecto de esta situación evaluativa? Ya. ¿Cómo se van a asignar las técnicas o estrategias que les va a corresponder a cada grupo? Cada grupo, desde mañana, si quieren, desde más tarde, desde una vez que termine la clase, cada grupo me va a escribir un correo electrónico y me va a indicar los nombres de las personas que forman parte de ese grupo. Me van a decir, profesor, soy tanto, los integrantes de nuestro grupo somos el listado de las personas integrantes, y yo frente a ese correo le voy a contestar a ustedes y les voy a indicar cuál es la técnica que les fue asignada. Entonces, acá hay un tema importante. No vayan a dejar el tema de escribir este correo para última hora, porque lógicamente que eso les va a generar a ustedes les puede generar algún tipo de dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto ya tengan conformado su grupo de trabajo, me escriben un correo y así yo les contesto, y les asigno la técnica que les corresponda. ¿Vale? Dicho esto, entonces, procedí con la explicación de la segunda evaluación. Y para que también no lo pierdan de vista, una de las sesiones que nos quedan según el cronograma, voy a ir al cronograma para no olvidar las fechas que tenemos. La próxima semana no nos vemos. La semana subsiguiente, que vamos a revisar brevemente, vamos a revisar brevemente el tema de estrategias de recolección de información, ¿sí? Que es la semana del día, es la clase del 8 de mayo. Vamos a revisar brevemente el tema de las estrategias de recogida de información. A grandes rasgos no vamos a profundizar en eso, pero sí vamos a dar tiempo para que ustedes trabajen grupalmente en la presentación que comenzaría a la semana subsiguiente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a generar salas de trabajo grupal dentro de la clase para que cada grupo esté en su sala, y yo voy a ir supervisando el nivel de avance en cada una de las salas. ¿Sí? Esa es una primera propuesta, porque la otra propuesta podría ser que en el fondo trabajáramos de manera distinta, pero creo que esa sería una manera óptima de poder sacarle mayor provecho al tiempo durante el desarrollo de la clase, y que puedan tener ese espacio para ponerse de acuerdo y decidir cómo van a enfrentar esa presentación. ¿Les parece? Y luego, claramente, la semana del día 15 de mayo y del día 22 de mayo. Y ahí tengo la duda, que bueno que me lo señalaron, que no sé si va a ser interferiado o no va a ser interferiado, no lo tengo tan claro. Pero de no serlo, el día 22, el día viernes 22 de mayo, sería la segunda instancia de las exposiciones orales, porque no van a alcanzar todos los grupos a exponer en una misma clase. ¿De acuerdo? Eso, con eso cierro el tema de la evaluación 2. Dígame. No sé si se escucha bien, es que estoy súper mal, pero tengo una duda. ¿Este trabajo corresponde al segundo momento evaluativo? Sí. Ya, gracias, profesor. Ya, voy. Nicole. Profesor, disculpe la pregunta, es que no me quedó claro. La primera entrega del trabajo, o la primera presentación del trabajo, va a ser la semana anterior a la del 22. No, vuelvo con eso, Nicole. No, lo que dije es que como son 2 semanas de evaluación, nosotros vamos a tener la primera semana, que es la semana déjame mirar las fechas bien y no decir.
mes. Mayo. Nosotros vamos a partir las presentaciones, si mi memoria no me falla, la primera presentación, la primera semana de presentación va a ser la semana del día viernes 15, sería la primera presentación, y la segunda semana de presentaciones sería la del 22. Van a haber grupos que van a presentar el 15 y otros grupos que van a presentar el 22. Eso va a depender de cómo vayamos avanzando. Era lo que le dije la semana anterior, Sí. a la del 22, la del 15, entonces ya, ok, gracias. Vale. Voy ahora con la presentación. Bueno, a lo que nos vamos a referir en esta sesión, muchachos, va a ser particularmente, y vamos a abordar el tema de la configuración del problema de investigación, que vamos a entender por un problema de investigación, y en el fondo cómo vamos a construir este problema, desde dónde surge la idea de investigar un tema en particular, y por qué denominamos y hablamos de problema de investigación propiamente tal. ¿Sí? Entonces, para estos efectos vamos a abordar los puntos que están expuestos en la lámina y vamos a partir recordando un poco lo que son las fases del proceso de investigación cualitativa. Cuando hablamos de las fases del proceso de investigación cualitativa, aquí hay dos fases que son fundamentales, que tienen que ver con la fase que es la generación de la idea o la definición de la idea y el planteamiento del problema. Cuando uno está en esta fase de la idea, ¿a qué nos referimos particularmente? Nos vamos a referir a este proceso de definir, o más que definir, pensar, tener la idea de desarrollar una investigación en torno a un tema determinado. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que me mueve a mí para investigar esa idea o ese tema en particular? Entonces hay diversas razones. Hay razones, por ejemplo, de beneficio, que estudiar ese tema me puede generar algún tipo de beneficio, ya sea personal, emocional, político, cultural, económico. Es igual, pero me puede generar algún tipo de beneficio. Me puede llevar a generar conocimiento, me puede llevar a nutrir ciertas áreas del conocimiento, me puede ayudar a cubrir un vacío del conocimiento. Entonces, esta idea tiene distintas razones por las que en el fondo va apareciendo o va surgiendo, ¿sí? Y a partir de esta idea y de cómo surge esta idea, hacemos el planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema supone directamente explicar, perdón, supone explicar en concreto por qué es interesante o por qué es relevante estudiar esa temática o ese fenómeno en particular. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo uno cuando plantea el problema de investigación, lo más importante es que para el lector o para el analista que revise el trabajo que yo estoy proponiendo, le quede claro cuáles son las razones que me mueven o que me motivan a mí como investigador para insertarme en esa temática o en ese fenómeno particular. Y esas razones pueden ser distintas y que van a estar vinculadas, como les indicaba anteriormente, van a estar vinculadas con cómo surge o cómo se genera esta idea. Una vez que yo tengo ya definido este planteamiento del problema, comienza ya el proceso inicial de inmersión en el campo,
Continúo con el diseño del estudio, definiendo ya si bien trabajando desde una metodología cualitativa, pero con qué tipo de diseño cualitativo estoy trabajando con fenomenología, con diseño narrativo, con etnografía, con teoría fundamentada, con investigación a acción, etc. ¿Sí? Entonces voy definiendo aquello. En función de eso, defino la muestra. Entonces, tengo que tener claro que en el caso de los estudios cualitativos no voy a trabajar con muestras probabilísticas, ¿sí? Sino que yo voy a trabajar con lo que se denomina como muestreo intencional o muestreo intencionado. Y ahí yo voy a poder decir, ya voy a trabajar con un muestreo opinático, voy a poder trabajar con un muestreo o con la estrategia de muestreo por bola de nieve, o con un muestreo estratégico directamente. Entonces, ahora, voy a hacer referencia a esos 3 tipos de muestreo brevemente porque lo vamos a revisar más adelante, pero por ejemplo, cuando nosotros en metodología cualitativa hablamos de muestreo, nos referimos a el procedimiento que utilizamos para conformar al grupo de agentes informantes, aquellas personas que nos van a proveer de información para nosotros llevar a cabo nuestra investigación. Y es intencionado, ¿por qué? Porque yo los selecciono estratégicamente, en el sentido que los selecciono a esas personas porque en el fondo cumplen con ciertas características o ciertas particularidades que son pertinentes para dar cumplimiento al objetivo de mi investigación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero investigar la perspectiva de estudiantes de psicología, yo los voy a seleccionar a ustedes. Y digo, ¿por qué si alguien me pregunta por qué estás seleccionando a los estudiantes de psicología de la SEC, porque a mí me interesa estudiar la percepción de los estudiantes de psicología, entonces yo voy a seleccionar a 5 por cada grupo. Y ya está, y estoy haciendo una selección intencionada que es de carácter estratégico. ¿Sí? Y digo, me está costando seleccionar, yo soy profesor externo, no estoy trabajando. Imagínense que el profesor Felipe no es un profesor que esté haciendo clases este semestre en psicología, pero quiere hacer una investigación con estudiantes de psicología y solamente conoce a una persona. Supongamos que yo tengo conocimiento o por razones académicas conocí al Pedro en su momento y le comento al Pedro qué es lo que estoy haciendo, pero que no logro conseguirme a más informantes del ámbito, o sea, que estén estudiando la carrera de psicología, y Pedro me dice, profe, pero yo te puedo ayudar, porque yo tengo compañeros de psicología que podrían animarse a participar del estudio. Entonces, ese tipo de muestreo que estoy haciendo es por bola de nieve, porque yo me contacto con una persona, en este caso con Pedro, y Pedro me contacta con otra persona. Entonces se va haciendo un muestreo, y por eso se denomina muestreo por bola de nieve. Entonces, tengo algunas propuestas, como las que acabo de señalar, para ir configurando la muestra inicial del estudio. Realizo el proceso de recolección de los datos, definiendo alguna estrategia, entre las que podrá aparecer la observación participante, no participante, la entrevista en profundidad, la entrevista semiestructurada, la entrevista no estructurada o abierta, la entrevista narrativa, el análisis documental, los grupos focales, las entrevistas grupales. Y ahí, por ejemplo, respecto de las entrevistas grupales y de los grupos focales, ahí hay una discusión que si bien, a ver, para mí no es tan interesante, pero que en el fondo es una discusión que está existente entre los metodólogos especialistas en estas estrategias de recogida de información. ¿Por qué digo que se da una discusión? Porque hay algunos autores que no hacen diferencia, no establecen una diferencia entre un grupo focal y una entrevista grupal. Lo consideran como lo mismo. Pero hay otros autores que dicen, a ver, el grupo focal es que yo me reúno con todos ustedes y planteo un tema. Y dejo el tema planteado sobre la mesa y la discusión va fluyendo de manera autónoma a partir de las intervenciones de los distintos informantes que están dentro de ese espacio de entrevista. Mientras que la entrevista grupal supone la existencia de un guión de entrevista. Yo voy planteando preguntas. Entonces, ahí hay una diferenciación. En uno no tengo un guión de entrevista específicamente con preguntas, sino que tengo tópicos, pero esos tópicos la idea es que se vayan desarrollando, se vayan abordando de manera autónoma dentro del espacio de conversación, y a eso se le va a denominar grupo focal o focus group.
Y por otra parte tengo la entrevista grupal, y la entrevista grupal supone la existencia de un guión de entrevista donde yo voy planteando ciertas preguntas a los participantes de ese espacio de conversación. Entonces ahí tengo una estrategia de recolección, tengo algunas estrategias de recolección de datos. El proceso de análisis de los datos, en el campo de lo cualitativo, podemos trabajar con procesos de análisis como lo que es el análisis del discurso, como es el análisis de contenido, el análisis temático, la teoría fundamentada. Entonces tenemos varias opciones para poder analizar los datos, y cómo voy a trabajar va a depender mucho del objetivo que yo quiera alcanzar, y va a depender también de las decisiones que el investigador vaya tomando. Y la interpretación de los resultados, esto implica que a partir de los resultados que fueron emergiendo a propósito del análisis que yo realicé, entonces yo voy interpretando esos resultados y los hago dialogar, esos resultados los hago dialogar con la literatura. O sea, por ejemplo, si mi resultado dice A, ¿qué dice la literatura respecto de A? Por ejemplo, entonces voy fundamentando ese resultado, lo voy vinculando, no lo dejo así como a partir de los resultados se logra visualizar que los estudiantes tienen una buena predisposición a trabajar de manera grupal. Y ya está. Sino que yo digo, ¿pero por qué ocurre eso? ¿Cuáles son los factores o cuáles son las variables que justifican el hecho de que tengan una buena disposición a trabajar de manera grupal? Entonces ahí obviamente eso yo lo voy vinculando con la literatura y qué dice la literatura al respecto. Todo esto que yo les comento, si ustedes se dan cuenta acá, los guiones, las flechas son flexibles, entonces no es que vayan en un solo sentido, tienen distintos sentidos. Entonces, ¿qué implica esto? Que en el fondo el proceso de investigación en el campo de lo cualitativo es un proceso altamente flexible. Entonces yo me voy a poder ir moviendo, estoy en el diseño del estudio, pero después defino la muestra, después vuelvo al diseño del estudio nuevamente, estoy recolectando los datos, pero tengo que volver a la muestra quizás. Entonces es un proceso altamente flexible para que no lo vayamos perdiendo de vista. Y acá, algunas cosas. Creswell es un autor que trabaja particularmente con metodología cualitativa y tiene varias publicaciones en torno a la temática, y que señala él respecto de cuáles son las actividades principales del investigador o la investigadora cualitativa. Primero es que adquiere un punto de vista interno, que es lo que ya habíamos hablado en su momento respecto de esto, que decíamos que en el fondo hay un posicionamiento en el que el investigador lo que intenta es ingresar a la subjetividad de la gente informante. O sea, de los sujetos, de las personas que están entregando información para efectos de concretar ese estudio que se está llevando a cabo. ¿Sí? Utiliza diversas técnicas de investigación y que en el fondo también utiliza habilidades sociales de una manera flexible, y esta manera flexible implica que tiene la capacidad de irse adaptando a los diversos requerimientos a los que se va viendo enfrentado en el marco de la investigación que está desarrollando. No se definen variables con el propósito de manipularlas como es lo propio del campo de lo cuantitativo, sino que se definen variables únicamente para tener claridad de cuáles son los aspectos que a mí me interesan, los aspectos sobre los que me interesa recoger información. Y se produce la producción de los datos es en forma de notas extensas, diagramas, mapas, etc. Acá también es importante que se extrae el significado de los datos y no se reducen a números ni analizarlos estadísticamente. Eso no ocurre. Sin embargo, y aquí hago alusión a este sin embargo, porque, por ejemplo, si ustedes trabajan o encuentran una investigación en la que se trabaja con análisis de contenido, supongamos que un autor realiza varias entrevistas en profundidad, ¿de acuerdo? Hace la transcripción de las entrevistas, analiza utilizando la técnica de análisis de contenido, y hay autores que los resultados de ese análisis de contenido después los presentan en tablas y presentan un reporte básico, ¿verdad?, de los distintos códigos
que fueron apareciendo a propósito de ese análisis. Entonces van cuantificando aquello. El código A, por ejemplo, apareció 60 veces. El código B apareció 20 veces. El código C apareció 27 veces en la transcripción que fue foco del análisis. Entonces también se va cuantificando. Pero ojo, que es un análisis estadístico sumamente sencillo, es muy descriptivo y no tiene por objetivo comprobar ninguna hipótesis. Entonces, por eso, si bien no se reduce, no necesita reducir a números ni debe analizarlos estadísticamente, entendemos que puede utilizar también como recurso de apoyo los mecanismos cuantitativos, pero a nivel superficial. No hay un nivel de profundidad, no hay un establecimiento de hipótesis ni la comprobación de una hipótesis. Se entiende a los participantes que son estudiados y se trata de desarrollar empatía hacia ellos en la medida de lo posible y se mantiene una doble perspectiva. ¿Qué implica el mantener una doble perspectiva? Implica analizar aquellos aspectos que son explícitos y que nosotros los vemos de manera latente, o sea, de manera evidente en el discurso de los agentes informantes, y también, por otra parte, aquellos aspectos que son implícitos, como por ejemplo, podría ocurrir que yo estoy haciendo una entrevista y la estoy haciendo a través de Zoom, pero que no visualizo en el discurso el nivel de incomodidad o desagrado por parte de un agente informante, no lo visualizo o sea, no lo veo o no lo leo o no lo escucho en el discurso, pero sí veo una expresión de incomodidad o de insatisfacción en el agente que estoy entrevistando. Entonces, eso es más, no es tan consciente en el fondo. A eso me refiero, de que por eso se mantiene una doble perspectiva. Se observan los procesos sin interrumpir, que es un poco lo que hablábamos en su momento en torno a el tema de la investigación cuantitativa, que la investigación cuantitativa en el fondo los ambientes naturales eran intervenidos, se hacía una intervención. En el caso de la investigación cualitativa no hay una intervención de estos ambientes naturales y obviamente se es capaz de manejar situaciones o dilemas éticos y ambigüedades. Ahora, lo que decíamos respecto con anterioridad, y yo quería solamente recalcar estos puntos que tienen que ver con las tareas que va realizando un poco el investigador en el contexto de lo cualitativo, y que son puntos que ya habíamos abordado y que habíamos conversado con anterioridad. Ahora retomo esto del concepto de la idea. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando veíamos el esquema del proceso de investigación cualitativa, yo les decía que en el fondo la idea tiene que ver particularmente con saber acerca de qué tema quiero investigar y cuál es la razón por la que quiero investigar en torno a ese tema. Entonces, hay distintas razones que me llevan al surgimiento de esa idea. Una oportunidad, la inspiración misma, ¿por qué no? La conceptualización de un concepto, la necesidad de resolver una problemática o la necesidad de cubrir huecos o vacíos del conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos o nos referimos específicamente a la oportunidad, vamos a configurar que aquellas ideas que surgen como oportunidad son aquellas ideas que pueden configurarse o me pueden traer algún tipo de beneficio. Como yo les decía, puede ser un beneficio a nivel social, político, económico, etc. Entonces, y que en el fondo yo tengo la posibilidad de acceder a la información en torno a ese fenómeno de manera relativamente sencilla, pero que me puede generar, insisto, algún tipo de beneficio. Entonces, pensamos en términos de la oportunidad, que me puede generar algún tipo de beneficio, ¿sí? Por eso se configura como una oportunidad. Por otra parte, tenemos el estudiar una idea porque me interesa la conceptualización. Es decir, que lo que pretendemos es indagar en profundidad en torno a esa idea con el objetivo de aportar mayor conocimiento o evidencia para que éste sea conocido o para que éste sea difundido en el contexto académico y en el contexto social en general.
Por otra parte, la necesidad de resolver una problemática, y esto responde mucho bajo la lógica de esta idea de problema-solución. Vale decir, yo reconozco una problemática y a partir del reconocimiento de esa problemática, yo hago una investigación con el objetivo de buscar opciones, ¿verdad?, para poder resolver dicha problemática. ¿Sí? La inspiración tiene que ver particularmente con los intereses personales de quien investiga. Porque a mí me interesa el tema, me atrae el tema. No busco un beneficio económico, no busco aportar en la profundización del conocimiento, no busco resolver una problemática, sino que es únicamente un interés personal. Y los vacíos del conocimiento, que es lo propio del campo académico, los vacíos del conocimiento que tienen que ver específicamente con reconocer, hacer una revisión de lo que se ha hecho en la literatura, de lo que se ha hecho en la investigación, y a propósito de eso que se ha hecho en la investigación, yo decir, ok, se ha hecho A, B, C, pero no se ha hecho D. Entonces yo me voy a hacer cargo de D, porque ese es el vacío del conocimiento que hay, y ese vacío hay que cubrirlo. Entonces, con mi investigación y con los resultados de mi investigación, lo que yo pretendo es cubrir ese vacío que logré reconocer. Y es por eso, muchachos, que cuando uno realiza una investigación, uno se puede preguntar a veces, pero ¿por qué, profe, nos piden hacer como esta parte del estado del arte, de los antecedentes? Porque en el fondo yo tengo que dar cuenta de qué es lo que se ha hecho en torno a la temática y qué es lo que no se ha hecho. Y a partir de lo que no se ha hecho es que yo hago mi propuesta de investigación. Creo que acá hay... Pensé que había alguna pregunta, pero no. Soñé. Ahora, y esto es súper importante y no lo tenemos que perder de vista. ¿Vale? No tenemos que perder de vista esta idea de que en el fondo, en el contexto académico, vamos a trabajar o vamos a definir la idea de investigación, la vamos a definir desde esta lógica del reconocimiento del vacío. ¿De acuerdo? Es decir, este ámbito o esta área que no está investigada y que en el fondo hay un vacío porque no hay conocimiento respecto a ello y que nosotros, a partir de nuestro estudio o de nuestra investigación, queremos cubrir ese vacío. Algunas consideraciones que tienen que ver mucho con lo que ya estábamos conversando. Entonces, cuando nosotros hablamos del vacío del conocimiento, nos referimos a un tema que no está estudiado o que requiere algún tipo de profundización, o directamente, si no requiere algún tipo de profundización, lo que es necesario es darle una visión diferente, ¿vale? Por otra parte, también es importante tener claro que cuando nosotros realizamos este tipo de acción que tiene que ver con la definición del planteamiento del problema, es importante tener claro bajo qué perspectiva se va a abordar la idea de investigación. Entonces, ahí yo tengo que ser súper riguroso y decir, ya, yo voy a trabajar o voy a definir mi perspectiva para abordar esta idea de investigación, la voy a trabajar desde una perspectiva cuantitativa o lo voy a trabajar desde una perspectiva cualitativa, pero tener súper claro desde el inicio, porque el proceso de configuración del problema tiene que, cuando yo doy a conocer cuál es mi problema de investigación, tiene que quedar lo suficientemente claro en el sentido de que yo lo leo y digo, sí, se trata de un problema que es eminentemente cualitativo o es eminentemente cuantitativo. Tiene que resultar, ya, esto, ustedes pueden decir, profe, pero que sea interesante, que sea atractiva, que sea necesaria, que sea novedoso. Créanme que son temas que son importantes. Alex, te cedo al tiro la palabra. Dame un segundo para terminar esta idea. Que resulta atractivo, interesante, necesaria y novedosa es absolutamente relevante, sobre todo para el investigador. Porque aquello que no es interesante, aquello que no es atractivo, ni es novedoso para el investigador, lo que va a generar como resultado va a ser una investigación que no va a llegar a puerto. Vale decir que no va a culminar
de la manera que nosotros esperábamos y que probablemente no va a permitir concretar los objetivos, no va a permitir darle concreción a los objetivos que habían sido establecidos para estos efectos, ¿sí? Entonces, para llevar a buen término una investigación, algunas de las ideas que se señalan es examinar temas acotados, esto es muy relevante, y que no sean temas tan generales. Miren, yo les voy a contar un poco pensando en la investigación que yo realicé en el 2024, o sea, que terminó en el 2024. Partí estudiando el tema partí planteando yo quiero estudiar la evaluación de la docencia universitaria. Perdón, partí con la idea de la evaluación de la docencia, pero después tuve que ir acotando. Dije la evaluación de la docencia es muy amplio porque es un campo muy grande, voy a trabajar con evaluación de la docencia universitaria. Acoté un poco, pero después tuve que acotar más y decir, voy a trabajar con evaluación de la docencia universitaria en tales disciplinas. Entonces trabajé con 7 disciplinas en particular, entonces fui acotando el tema y eso me permitió hacer un abordaje más en profundidad de cada uno de los casos. Compartir la idea con conocidos y personas informadas, escribir sobre las implicaciones de estudiar esa idea, reflexionar obviamente respecto de ella y relacionar nuestras ideas y experiencias personales con la idea de investigación. Entonces, pero acá lo más relevante que yo siempre les señalo a los estudiantes que no lo pierdan de vista, tiene que ver con esto, con examinar particularmente temas acotados. ¿Sí? Alex, perdóname, ahora te cedo la palabra. Profesor, era un poco eso, el alcance que tenían que tener los temas, cosas que se pudieran, porque como usted lo dice, hay un pie de origen, desde donde se ha abarcado el tema, y de ahí buscar algunos vacíos para seguir explorándolo, sin que se llegue a lo mejor a una solución o una hipótesis total del problema. Primero estaría el tema acotado, por lo que entiendo. Segundo, a lo mejor hay puede ser una investigación mixta en relación a cualitativa y cuantitativa. Y tercero, lo que me gustaría conocer un poco la cobertura de la investigación, porque uno la puede llevar a términos de región metropolitana o a lo mejor a buscar personas para tener la sensación de personas del norte, centro, sur, no sé, me imagino, digamos. ¿Cómo se hace ahí, en ese aspecto? Por favor. Gracias. Mira, sí. Mira, atendiendo un poco al interrogante que tú planteas, en el fondo uno siempre el tema de la definición, voy a ser redundante, la definición del tema de investigación siempre es una tarea compleja. ¿Por qué digo que es una tarea compleja? Porque uno al investigar y hacer una revisión de la literatura existente siempre va a encontrar distintas perspectivas asociadas al tratamiento de una temática en particular o de un fenómeno en particular. Por lo tanto, ahí lo que uno necesita es tener un ojo muy crítico respecto de poder vincular un poco tu experiencia como investigador o tu experiencia de vida directamente, si se quiere, decir, yo tengo esta experiencia y a mí me interesa, a propósito de esta experiencia que yo he tenido, me interesa ese tema en particular. Entonces, yo vinculo esa experiencia con lo que dice la literatura, con lo que dice la investigación. ¿Qué se ha hecho? Y ahí yo uso una estrategia, una de las estrategias que siempre yo sugiero es el establecimiento de un rango temporal. Por ejemplo, ¿cuánta investigación voy a revisar yo para efectos de determinar el vacío? Y digo, voy a revisar, por ejemplo, los últimos 5 años. ¿Qué se ha hecho en los últimos 5 años en torno a el tema que a mí me interesa? Y voy mirando qué es lo que se ha hecho y en función de eso digo, ok, esto es lo que se ha hecho A, B, C, D, pero el punto E es el que, si bien se ha hecho, pero está abordado de manera más débil. Entonces yo ahí cojo de eso y justifico y digo, por esta razón es que este tema ha sido abordado únicamente desde la perspectiva, voy a inventar algo, así como se está trabajando las representaciones sociales en torno a la conformación de comunidades de aprendizaje dentro de la formación universitaria,
pero se ha trabajado únicamente las representaciones sociales desde la perspectiva del estudiantado y no se ha considerado las representaciones sociales del profesorado, por ejemplo. Entonces, como no se ha considerado las representaciones del profesorado, ahí voy yo. Voy con las representaciones sociales del profesorado. ¿Sí? Ahora bien, respecto de la definición, por ejemplo, del tamaño de la muestra o del tamaño del grupo con el que yo quiero trabajar, hay muchas variables que considerar ahí, Alex. Porque primero tengo que considerar el tema del plan de trabajo que yo he determinado. ¿Con cuánto tiempo cuento para poder realizar la investigación? ¿Y con cuántos recursos cuento? Porque si, imagínate, me gané un proyecto de investigación y para ese proyecto el dinero que me dieron fue de 500.000 pesos. Con 500.000 pesos no viajo por todo Chile. Por tanto, claramente que yo me podré mover un poco, no sé, a lo mejor podré llegar en el norte hasta La Serena y al sur podré llegar hasta Talca y recoger un par de datos, pero sin mucho más. Correcto. Entonces, ahí yo tengo que ser súper consciente en términos de los recursos económicos con los que cuento y también los recursos temporales. Y decir, ok, yo para realizar este proceso de investigación supongamos que tengo 6 meses. En 6 meses, ¿qué alcanzo? A lo mejor si voy a hacer una investigación en distintas regiones del país, digo, ya, alcanzo a ir. Región de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana, región de O'Higgins y región del Maule. Y esas son las regiones que yo alcanzo a recorrer en 6 meses. ¿Será posible? Sí, yo creo que es posible. Ahora, ¿cuántos agentes informantes voy a tener por región? Y ahí es donde yo tengo que ser cuidadoso. Porque no me puedo poner, la ansiedad no me puede matar en ese sentido y pensar que en el fondo tengo que recoger tantos informantes como recogería en una investigación cuantitativa. Porque en una investigación cualitativa yo podría trabajar con un informante y nadie me podría decir nada porque en el fondo si yo lo logro justificar bastante bien, yo digo, estoy trabajando con historias, con relatos de vida y ya está, ahí está, relatos de vida, lo puedo hacer con una persona. Entonces va a depender mucho insisto, de los recursos tanto económicos como temporales con los que uno cuente a la hora de definir también con cuántos agentes informantes voy a utilizar. Y va a depender mucho también, Alex, del objetivo que tú quieras alcanzar. Porque si quieres, por ejemplo, decir, mira, yo te voy a contar un poco de lo que yo hice en mi investigación. A mí me interesaba conocer cómo comprendían y percibían el proceso de evaluación de la calidad de la docencia el profesorado novel, o sea, profesores jóvenes en la universidad, profesores experimentados, es decir, que tenían más de 15 años de experiencia en el contexto universitario, directores de carrera y estudiantado que iban entre segundo año de la carrera y quinto año de la carrera. Entonces, yo lo que hice en total tuve 33 estudiantes y 21 profesores en todo el estudio. Entonces, pero fue un estudio que yo no trabajé un año, trabajé más de un año en esa investigación. Entonces, entenderás que ahí hubo una inversión de tiempo importante, pero yo tenía el tiempo para hacerlo. Entonces, ese mismo proceso, yo estuve 2 años recogiendo los datos, haciendo las grabaciones de los datos y haciendo la transcripción. Y en ese momento las transcripciones yo las hacía de manera manual porque no había ninguna estrategia de inteligencia artificial que me ayudara con las transcripciones. Entonces, obviamente que uno tiene que ir evaluando todos esos aspectos, pero en el caso de lo cualitativo no hay un número mínimo ni tampoco hay un número máximo. El número lo vas a determinar tú en la medida de que sea posible llevar a cabo el proceso de investigación con ese número de participantes que tú hayas definido. Pero si tú lo logras, lo importante acá es que tú tengas claro por qué seleccionaste esa cantidad de agentes informantes. Vale, gracias. ¿Sí? Gracias. Entonces, cuando nosotros hacemos alusión al planteamiento del problema desde el punto de vista cualitativo, ¿qué elementos no debemos perder de vista? Como se señala acá.
el propósito u objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, lo que les decía, lo que le estaba recién diciendo a Alex, la viabilidad en términos temporales y en términos económicos, ¿sí? La exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, el vacío del conocimiento, ¿no es cierto? Y la definición inicial del ambiente o del contexto, o sea, ¿dónde voy a realizar el estudio? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque en el fondo, actualmente se están existen lo que se denomina como comités de ética. Y los comités de ética lo que están pidiendo directamente ahora es que uno no puede llegar así como a un contexto y decir, hola, vengo a investigar y ya está. No. Necesito entregar a ese comité de ética previamente todos los instrumentos que yo voy a utilizar para recoger información. Le entrego todos estos documentos al comité de ética, ellos generan una resolución de aprobación de esos instrumentos o una resolución con solicitud de modificaciones, y ese comité de ética es el que te autoriza, desde la universidad en la que tú estás haciendo la investigación, te autoriza para empezar con el trabajo de campo. Entonces, sin hacer eso previamente, lógicamente que no es posible llevar a cabo el proceso de investigación, porque eso tiene que ver con el cumplimiento de los requerimientos de ética en el contexto investigativo. Así que para que en el fondo tengamos súper claro que la definición inicial del ambiente o el contexto es súper relevante. Y acá como pista, para que lo consideren también cuando hagan su tesina, los contextos de trabajo con niños o adolescentes son muy complicados de ingresar. Son muy complicados de ingresar porque en el fondo hay una mayor barrera, porque en el fondo son los padres de estos niños los que dan la autorización o rechazan la autorización para que se haga una investigación en los contextos en los que están insertos sus hijos. Entonces, obviamente que esas situaciones a veces son un poco más complejas. Entonces, solamente se los comento como dato para que lo tengan en consideración. Bueno, ya decíamos, ya habíamos indicado que en el fondo el problema de investigación cuantitativo, miren lo que estoy diciendo, perdón, ando mal con el resfrío. El problema de investigación cualitativo implica interés por un tema, ¿no es cierto? Variedad de fuentes que puedan generar ideas de investigación. Yo obviamente que utilizo materiales escritos, audiovisuales, conversaciones, etcétera. Y el planteamiento del problema acota el ámbito de estudio y permite aterrizar mejor el proceso al expresar con más exactitud qué se estudia, con quién se lleva a cabo y qué información se recogerá. Entonces, el planteamiento del problema debe precisar o debe contener estos aspectos. O sea, cuál es el fenómeno que se va a investigar y obviamente los objetivos de la investigación, con quién se va a llevar a cabo esa investigación y qué información es la que se pretende recoger. Entonces, esos elementos son fundamentales a la hora de definir el planteamiento del problema. Ahora, obviamente que qué aspectos no se deben perder de vista a la hora de configurar un problema de investigación. Que sea un problema real. O sea, que en el fondo tenga existencia verdadera y efectiva. Entonces, si yo voy a plantear un problema referido a una situación que no tiene evidencia efectiva, que no tiene evidencia real acerca de su existencia, lógicamente que carece de dar cumplimiento a este criterio de que exista realmente, que sea factible, es decir, que se pueda realizar y que sea relevante, que es significativo. Y que sea significativo, y siempre acá lo que sugiero es que sea significativo no solamente para el investigador que está llevando a cabo el estudio, sino que también que los resultados que se puedan reportar a propósito de esta investigación sean relevantes o sean de interés o sean un aporte para el desarrollo de una comunidad o para el fortalecimiento del conocimiento en un contexto social específico. Ahora, el problema de investigación puede formularse como una pregunta o como un objetivo, o ambos.
¿Qué sugiero yo? Ambos. Ya les voy a decir por qué sugiero ambos. Bueno, no es que ya se los vaya a decir, se los voy a decir de inmediato. ¿Por qué sugiero que sean ambos? Porque ocurre que habitualmente hay metodólogos que en el fondo te dicen, a ver, el problema no está completo porque no están los objetivos. El problema no está completo porque no están las preguntas. El problema no está completo porque no tienen los objetivos específicos. El problema no está completo porque no tienen las preguntas directrices. Entonces acá la sugerencia es que siempre en el problema ustedes planteen tanto la pregunta, partan planteando la pregunta de investigación y a propósito de la pregunta hagan la exposición del objetivo. Obviamente que esta pregunta no surge de la nada, sino que esta pregunta va a surgir a propósito del reconocimiento previo del vacío de investigación. Entonces hay un vacío y a partir de ese vacío yo planteo la pregunta y esa pregunta va a ir vinculada, lógicamente, a un objetivo. ¿Cuáles son las características que tienen que tener la pregunta de investigación? Las que se comentan acá. Tiene que ser clara, es decir, que yo al momento de leerla no necesito una explicación adicional. Yo leo la pregunta y me queda claro de inmediato qué es lo que se quiere investigar. Que sea precisa, que sea expresada en la menor cantidad de palabras, que que la respuesta no pueda ser contestada, no ser respondida, quise decir ahí, no ser respuesta, perdón. No ser respondida con un no o con un sí, sino que debe ser una pregunta compleja, como por ejemplo, ¿en qué medida? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Qué? Entonces, que yo pueda contestar la pregunta con un mayor nivel de información. Y que sea discutible en el sentido, perdón. Que sea discutible, es decir, que las respuestas asociadas a la pregunta queden abiertas al debate. ¿De acuerdo? Entonces, clara, enfocada, o sea, sea lo suficientemente precisa, que sea expresada en la menor cantidad posible de palabras, que no se responda en términos de sí o no y que sea discutible, es decir, que la respuesta sea abierta y que permita el debate. Ya habíamos comentado ya la secuencia del proceso de investigación, por lo tanto me voy a saltar aquello. Y una pregunta de investigación es finalmente la interrogante en torno a la que se centra el estudio. Entonces tiene que cumplir con ciertas características, que sea factible, que sea interesante, que sea novedosa, que sea ética y sea relevante. Que sea factible, que en el fondo una pregunta de investigación me dé cuenta o me permita, con los recursos que yo tengo, poder realizar el estudio. Entonces, factibilidad. Que sea interesante implica que existe un interés por contestar esta pregunta de investigación, que sea novedosa en el sentido de que entregue algo nuevo, ¿verdad? Que entregue algo nuevo a lo que ya existe en el conocimiento y por eso aparece entre paréntesis estado del arte, que no daña a las personas que participan y que en el fondo pueda aportar algún tipo de conocimiento o contribuir a modificar algunas políticas o presentar bases para futuras investigaciones. Entonces, en el fondo, por eso se señala este acrónimo FINER, que en el fondo la pregunta debe cumplir, o la investigación en su conjunto, debe cumplir con criterios de factibilidad, de interés, de novedad, de ética y que sea relevante. ¿Cuáles son las características que debe cumplir la pregunta de investigación? Primero, la pregunta de investigación se debe declarar o se debe reconocer cuál es el tipo de investigación que se quiere realizar. ¿Acerca de qué? También en torno a qué temática o tópico me interesa realizar el estudio. ¿Qué aspecto de ese tópico va a ser mi unidad de estudio
Particularmente voy a estudiar los discursos de las personas, voy a estudiar la manera en que se representan un fenómeno, una situación, voy a analizar videos, voy a analizar textos, cuáles van a ser mis unidades de estudio. Entonces, ahí tengo que ir determinando aquello, la ubicación sociogeográfica, es decir, dónde, y la temporalidad, durante qué periodos o cuándo. Entonces, esos elementos, estas características debiesen no perderse de vista a la hora de analizar y de configurar una pregunta de investigación. El tipo de investigación, los eventos, es decir, el fenómeno estudiado, cuáles van a ser las unidades de estudio, la ubicación geográfica y la temporalidad. Vamos a ver un ejemplo. Ahora, a propósito de esto, acá siempre lo que más cuesta es cómo definir o cómo diferenciar entre el evento estudiado, ¿verdad? Y las unidades de estudio. Por ejemplo, si aquí yo trabajo con el evento estudiado, a mí me interesa estudiar, por ejemplo, las representaciones sociales. Ya, las representaciones sociales. Ese es el fenómeno que a mí me interesa, las representaciones sociales. Pero ¿cómo yo voy a estudiar las representaciones sociales? A través de interacciones comunicativas, por ejemplo. En concreto, eso se traduce en entrevistas. Entonces, las unidades de estudio van a ser las entrevistas y a través de esas entrevistas yo voy a poder comprender las representaciones sociales. Entonces, para que vayamos viendo distintos niveles. Por ejemplo, si a mí me interesa estudiar los procesos de interacción entre profesor y estudiantes, digo ya, el fenómeno que me interesa son los procesos de interacción. ¿Cuáles van a ser mis unidades de estudio? Yo voy a tener que hacer una observación. Entonces, la observación me va a permitir estudiar los procesos de interacción. Entonces, para que más o menos vayamos entendiendo la lógica de esos dos niveles de concreción. Ahora, a propósito de la pregunta de investigación, existen distintos tipos de preguntas, ¿sí? Hay preguntas exploratorias, descriptivas, analíticas, comparativas, explicativas, proyectivas, etcétera, ¿sí? Que son las que se están visualizando en la lámina en este momento. Pero, por ejemplo, tengo una pregunta exploratoria. ¿Cuándo yo utilizo una pregunta exploratoria? Yo voy a utilizar una pregunta exploratoria cuando, por ejemplo, estoy iniciando o se está iniciando el estudio de un tema. Es para saber, en el fondo, qué es lo que hay en torno a ese tema. Entonces, explorar la percepción que tienen los profesores de la carrera o del grado de la carrera de psicología en torno a los procesos de innovación que se están llevando a cabo en el contexto de la formación online. Sí, entonces yo quiero explorar aquello. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que no está. Entonces estoy iniciando en torno a ello. La descriptiva, lógicamente, el objetivo es describir, identificar, clasificar cómo es, cuáles son, cómo varía algo. La analítica lo que busca es ir desglosando, separando, interpretando. Comparación, lógicamente, explicativa, responder al porqué de algo. La predictiva, la proyectiva, la confirmatoria y la evaluativa, que también responden mucho a lo de los estudios cualitativos, tienden a trabajarse mucho menos. ¿Por qué digo que tienden a trabajarse mucho menos? Porque en el fondo, en el campo de lo cualitativo, no se busca mucho esto de proyectar, de predecir, de confirmar. De estas preguntas, de este segundo grupo de preguntas, la que más se va a vincular con lo cualitativo va a ser una pregunta evaluativa. No digo que las otras no, pero son mucho menos frecuentes. ¿Por qué? Porque una pregunta predictiva, ¿cómo será el futuro? Es muy poco probable poder responder interrogantes de esas características en un estudio cualitativo, así como también la proyectiva es más abarcable y abordable desde un estudio cualitativo. ¿Sí? Denme un segundo. Ya, continúo.
Miren, vamos a ir mirando algunos ejemplos de pregunta exploratoria. ¿Qué conocimiento existe acerca de la participación digital de jóvenes de 18 a 30 años que son parte de movimientos sociales en Chile? Entonces, pregunta exploratoria porque me interesa saber qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay de lo existente? ¿Qué puedo decir respecto de aquello? Después descriptiva, cómo describen. Analítica, cómo influyen las creencias. Entonces hay una relación entre variables que dice cómo influyen las creencias, sobre qué cosa, sobre el aprendizaje, en la forma en que los estudiantes afrontan el fracaso académico. Comparativa, diferencias, qué diferencias hay entre la participación digital. Explicativa, por qué algunos estudiantes universitarios atribuyen su desmotivación académica a las metodologías utilizadas por sus docentes. Predictiva, qué consecuencias. Proyectiva, cómo imaginan los docentes. Confirmatoria, cómo se evidencian en los discursos, cómo evalúan los estudiantes en el caso de la pregunta evaluativa. Entonces ahí pueden ir viendo algunos ejemplos de preguntas, pero como yo les indicaba, las que van a ser más prototípicas en el contexto o de uso más frecuente en el contexto de estudios cualitativos van a ir en la línea de las preguntas exploratorias, descriptivas, analíticas, comparativa, así como también la pregunta explicativa y la pregunta evaluativa. Ahora bien, tenemos entonces, decíamos que para el planteamiento del problema definíamos el vacío, en el fondo este ámbito, este contexto, este espacio acerca del cual no estaba resuelto, ¿verdad? La investigación no tenía resuelto ese tema, ese tópico, ese aspecto del conocimiento. Entonces hay un vacío del conocimiento y a partir de ese planteamiento o de ese vacío del conocimiento planteamos una pregunta. Y esa pregunta es la pregunta de investigación, que es la que nosotros pretendemos responder una vez finalizada nuestra investigación. ¿Sí? Entonces, asociada a esa pregunta de investigación, nosotros definimos directamente, definimos qué cosa, definimos el o los objetivos de investigación. Y cuando hablamos de el o los objetivos de investigación, nos vamos a referir a estos logros concretos o los resultados concretos que se van a alcanzar a propósito de la implementación, el desarrollo, la concreción de la investigación. Entonces, en este sentido, cuando nosotros proponemos los objetivos de investigación, tiene que, primero, evitar utilizar objetivos o utilizar verbos que no sean posibles de alcanzar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si yo en un objetivo coloco así como proponer una taxonomía validada en torno a los tipos de relación establecidos entre padres con sus hijos que tienen algún tipo de dificultad para vincularse con otros niños en su colegio. Una taxonomía validada, y eso lo tengo que realizar en 6 meses. A ver, ¿qué quiere que le diga? Una taxonomía validada en 6 meses está difícil. Entonces yo creo que ahí en el fondo uno dice, tengo que evitar utilizar objetivos que no sean factibles de alcanzar dentro de un rango temporal que se haya establecido. Deben plantearse mediante un verbo en infinitivo y siempre los objetivos, yo siempre lo que sugiero es que sea un verbo por objetivo. Porque en el fondo a la hora de valorar el cumplimiento de ese objetivo, yo lo voy a valorar en función, digo, ya, a ver, este chico o esta chica dijo que iba a proponer, ¿propuso o no propuso? Este chico o esta chica dijo que iba a diseñar, ¿diseñó o no diseñó? Pero cuando dice así como proponer, discutir y analizar, entonces en un solo objetivo, después para valorar ese objetivo en su conjunto, yo digo, ya este objetivo se alcanzó en esta línea, pero no se alcanzó en esta otra, entonces es una situación mucho más compleja. Por lo tanto, siempre la sugerencia está en que cada objetivo tenga solamente un verbo. Y obviamente aquí aparecen los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos generales van a estar vinculados con lo que nosotros ya hemos denominado como pregunta de investigación.
mientras que los objetivos específicos van a ir de la mano con lo que se va a denominar como preguntas directrices. Pregunta directriz, ¿vale? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi pregunta de investigación es, ¿cómo perciben los estudiantes de psicología de primer año el proceso de implementación de sus clases online durante el... ¿Cómo perciben los estudiantes de psicología de primer año las estrategias utilizadas por el profesorado en el proceso de alfabetizar y de acercarlos al conocimiento disciplinar de la psicología? No sé, tenemos una gran pregunta. ¿Cómo perciben, etcétera, etcétera? Esa es mi pregunta de investigación. Objetivo general. Como tengo la pregunta ¿cómo?, yo debiese plantear un objetivo general que fuese en la línea de describir, caracterizar, por ejemplo, para responder un poco a la pregunta. Digo, ya, caracterizar a lo mejor me va bien, describir quizás me va bien también, entonces van de la mano. Pero ahora, desgloso el objetivo general en objetivos específicos, en 2, en 3 objetivos específicos, va a depender mucho de las características del objetivo general. Entonces, como a mí me interesa describir varias cosas, a mí me interesa conocer las distintas estrategias que utilizan estos profesores de la carrera de psicología. Yo digo, ok, mi objetivo general es caracterizar. Entonces, primero necesito identificar las estrategias. Después necesito caracterizar cada estrategia y después necesito comparar las estrategias. Entonces ahí tengo 3 objetivos específicos. Y asociado a cada uno de esos objetivos específicos, planteo una pregunta directriz. De la misma manera en que se vinculaba la pregunta de investigación con el objetivo general. La primera pregunta, el primer objetivo específico decía identificar los distintos tipos de estrategias. Entonces la pregunta directriz debiese ser ¿qué tipos de estrategias son utilizadas por tal y tal? Después, el segundo objetivo decía, yo dije caracterizar, describir los distintos tipos de estrategias. La pregunta directriz debiese ser, ¿cuáles son las características que presentan los distintos tipos de estrategias utilizadas? Y el tercer objetivo decía comparar. Entonces, la pregunta directriz sería, ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes entre las distintas estrategias implementadas? Entonces, en el fondo, pregunta de investigación va de la mano con objetivo general. Preguntas directrices van de la mano con objetivos específicos, para que no lo vayamos perdiendo de vista. Y algunos ejemplos de los objetivos generales. ¿Se acuerdan que con anterioridad nosotros decíamos que los objetivos generales y la pregunta debían tener algunos aspectos? Entonces, que debía decir, por ejemplo, cuál era el evento, cuáles eran las unidades de estudio, el contexto, la temporalidad, que era lo que aplicaba para la pregunta de investigación. Bueno, para el caso del planteamiento del objetivo ocurre exactamente lo mismo. Miren, acá, por ejemplo, ¿qué nos interesa? Alcanzar, comprender. ¿Cuál es el evento? O sea, ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué queremos comprender? Queremos comprender la participación política de las y de los jóvenes desde una perspectiva de género. Ese es el fenómeno que me interesa estudiar. ¿Sí? ¿En dónde o en quiénes? Acá están las unidades que vamos a estudiar. En jóvenes de 18 a 35 años, pertenecientes en qué contexto? En un contexto en que estos jóvenes de 18 a 35 años pertenecen a movimientos sociales de la Comuna de Santiago, cuando en la actualidad. Entonces, tengo cada uno de estos elementos, tengo el verbo, tengo el evento, tengo las unidades de estudios, tengo el contexto y tengo la temporalidad. Acá, esto que está entre paréntesis, lo puse entre paréntesis como para que se entendiera nada más que en el fondo los y las jóvenes de 18 a 35 años, que son estos que están acá. Entonces acá uno podría dejarlo acá
participación política de las y los jóvenes de 18 a 35 años desde una perspectiva de género que pertenecen a movimientos sociales de la Comuna de Santiago en la actualidad. Entonces yo podría mencionarlo acá directamente en el proceso, en el paréntesis, y no volverlo a mencionar aquí. Entonces por eso está expuesto así, ¿vale? Entonces estos elementos tienen que tener un buen objetivo. Verbo, evento, unidad de estudio, contexto y temporalidad. Acá se presentan algunos objetivos a propósito del texto de Arias, el proyecto de investigación. Entonces, en el texto de Arias se presentan algunos tipos de verbos que son prototípicos de objetivos de una investigación de carácter exploratorio, de carácter descriptivo o de carácter explicativo. Esto es solamente material para que ustedes puedan ir consultando con posterioridad. Y errores comunes asociados a los objetivos de investigación, que tienen que ver con lo que ya habíamos conversado anteriormente. Elegimos un tema que es demasiado amplio, un objetivo que es poco realista, escogemos métodos de investigación que son incompatibles con los objetivos. Entonces obviamente que ahí uno tiene que tener como mucho cuidado a la hora de tomar decisiones en ese sentido. Estefanía, dígame. Profesor, si el objetivo, la pregunta de investigación está mal elaborada, ¿todo el trabajo estaría mal hecho? No. No, ¿vos sabes ¿No? por qué, Estefanía? No. Lo que pasa es que siempre hay siempre pasa por un proceso el planteamiento, en cualquier investigación, el planteamiento del objetivo y de las preguntas de investigación y el planteamiento del problema debe pasar por un proceso de supervisión de algún juez experto. Y este juez experto tiene que indicar que, en el fondo, si es factible, si es adecuado el tema, etc. Entonces, para que tú no vayas avanzando y vayas dando pasos en falso. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo el proceso de investigación debe tener o debe contar con espacios de validación por parte de, o sea, lo que se denomina como el juicio de experto. Y el juicio de experto es esta supervisión que tú tienes por parte de valga la redundancia, de un experto para decirte si este objetivo o estos objetivos son adecuados a lo que tú quieres alcanzar o no son adecuados para lo que tú quieres alcanzar. Ahora, si tú no hiciste ese proceso de validación por parte de juicio experto, ahí te podrías enfrentar a alguna situación problemática. Situación problemática en el sentido de que, a ver, llegaste a resultados, pero podría ser que los resultados a los que tú llegaste no necesariamente sean consistentes o no te permitan dar respuesta a la pregunta de investigación que tú planteaste, porque a lo mejor utilizaste una estrategia de recogida de información que no era la más adecuada para tus objetivos. Entonces, no es que no vayas a alcanzarlo, pero a lo mejor no los vas a alcanzar con el nivel de profundidad y con el nivel de pertinencia que se esperaba. Entonces, ahí también es un tema, y qué bueno que lo preguntaste, Estefanía, porque en el fondo también es súper importante, sobre todo pensando en cuando ustedes comiencen con la tesina, es importante también tener los espacios de supervisión con el profesor o la profesora que esté como director de tesis en ese momento. Bueno, los objetivos específicos, respecto de los objetivos específicos, puede haber muchos objetivos específicos, ¿sí? Aunque, pese a que puede haber muchos objetivos específicos, yo siempre sugiero que trabajen con 3 o 4. Pero no, tampoco hay que engolosinarse con el tema de los objetivos específicos. Ser como tener la cabeza como configurada como un rompecabezas. Yo tengo mi rompecabezas, el objetivo general, y ese rompecabezas lo separo en 4 piezas, que son los 4 objetivos específicos o los 3 objetivos específicos. Pero no tampoco empiecen a generar 10 objetivos específicos, porque después eso es inviable en términos de la factibilidad del estudio. Y diferencias, entonces, los objetivos generales, ya como les decía anteriormente, expresan el propósito central, ¿sí? No indican resultados concretos, sino los efectos generales que se quieren alcanzar, y pueden admitir varias interpretaciones.
y no hacen referencia a una acción medible directamente por medio de indicadores, por si acaso. Pero lo más importante acá es que expresan el propósito central del proyecto. Y en el caso de los objetivos específicos, señalan los pasos que hay que hacer para alcanzar los objetivos generales. Entonces ahí vemos que existe un vínculo directo de los objetivos específicos con los objetivos generales. Deben ser coherentes con los objetivos generales, deben expresar un mayor nivel de concreción y deben indicar efectos específicos. Pero esto, sobre todo el tema de los pasos, el tema de la coherencia y el tema del mayor nivel de concreción, absolutamente relevante. Aquí, una sugerencia. Siempre piensen el objetivo general, piénsenlo en términos de un nivel cognitivo más alto. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren caracterizar. Entonces, si ustedes quieren caracterizar o describir, piensen que los objetivos, ese es el objetivo, si ese es el objetivo general, los objetivos específicos debiesen ir en el mismo nivel, o sea, describir o niveles inferiores, como reconocer, identificar, comparar. Pero para que más o menos vayan trabajando de esa forma, porque si no se puede generar un conflicto en términos de que, oye, pero me está diciendo que él quiere caracterizar, pero tiene un objetivo que dice analizar, un objetivo específico, quiere caracterizar como objetivo general, pero quiere, no sé, crear como objetivo específico. Entonces, ¿en qué nivel me quedo? Entonces, por eso hago la precisión. Miren, veamos lo siguiente. Pregunta, ¿cómo se interpretan, esta es la pregunta de investigación, cómo se interpretan las experiencias socioeducativas de participación política desde una perspectiva de género de jóvenes entre 18 y 35 años que participan en movimientos sociales de Santiago? Ahí tengo la pregunta. Objetivo general, comprender las experiencias socioeducativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, objetivos específicos, describir las experiencias, describir, aquí vamos a dejar como únicamente describir y describir. ¿Por qué? ¿Por qué marco estos dos? Porque lo que comentábamos anteriormente, debemos evitar los objetivos con dos verbos, sino que debemos quedarnos con objetivos con un verbo. Entonces, con una matriz de estas características, yo siempre sugiero ir armando matrices de estas características cuando uno está en este proceso, porque así tú puedes ir mirando horizontalmente la pertinencia entre la pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos. Miren, acá hay un caso. Vamos a leerlo. Dice, la prevalencia del trauma en adolescentes es un tema ampliamente documentado en la literatura científica. Factores como la violencia doméstica, el abuso y las crisis sociales contribuyen significativamente a esta situación. Aunque muchos adolescentes enfrentan serias complicaciones psicológicas como resultado del trauma, algunos muestran una capacidad asombrosa para desarrollar resiliencia y adaptarse positivamente a sus circunstancias. La investigación cualitativa provee un medio para una comprensión profunda de las experiencias personales y estrategias utilizadas por estos adolescentes, destacando la importancia de explorar más allá de los datos cuantitativos para alcanzar una visión integral y personalizada. Es crucial identificar cómo estos jóvenes logran sobreponerse a sus experiencias traumáticas, ya que esto puede guiar el desarrollo de intervenciones psicológicas y educativas más efectivas y centradas en el individuo. Este estudio se propone investigar las estrategias de resiliencia desde una perspectiva cualitativa, identificando patrones comunes y diferencias individuales en los métodos de afrontamiento entre adolescentes que han experimentado trauma. El objetivo es proveer información valiosa para profesionales de la salud mental, educadores y cuidadores, facilitando así la creación de ambientes de apoyo que promuevan la resiliencia juvenil. Y eso. Entonces acá, por ejemplo, lo que tenemos directamente es lo siguiente, en este texto. Perdón. En este texto tenemos el planteamiento del problema. Porque ¿qué nos dice? Es que en el fondo la investigación cualitativa provee un medio para una comprensión profunda, esto en el segundo párrafo, ¿verdad? Para una comprensión profunda de las experiencias personales y estrategias utilizadas por estos adolescentes, ¿verdad? Que con prevalencia del trauma, ¿sí? Entonces, destacando la importancia de explorar datos más allá de lo cuantitativo. Entonces, eso es lo relevante de hacer un estudio cualitativo, que ir más allá de lo cuantitativo. ¿Para qué? Para alcanzar una visión integral
y personalizada. Por tanto, en este sentido, es crucial identificar cómo estos jóvenes logran sobreponerse a sus experiencias traumáticas, ya que esto puede guiar el desarrollo de intervenciones psicológicas y educativas más efectivas. Entonces, lo que se pretende acá, lo que se declara, es que en el fondo, con la investigación cuantitativa no es suficiente para guiar las intervenciones psicológicas, por tanto, se requiere hacer una investigación cualitativa. Entonces, ahí está la declaración del vacío. Hay investigación cuantitativa, pero con la información de la investigación cuantitativa no es suficiente para guiar las intervenciones psicológicas y educativas más efectivas. Por lo expuesto, entonces, se plantea después se plantea la pregunta de investigación, cuáles son las características de las estrategias de resiliencia empleadas por los adolescentes, y se plantean los objetivos de la investigación. No se hace diferencia aquí, no se precisa si se tratan de objetivos generales o específicos, solamente se explicita que son objetivos de la investigación. Y obviamente, y con esto voy a ir cerrando, para no olvidar, temas de diseño, cuando nosotros vamos a hacer un estudio, una investigación, no debemos perder de vista bajo qué diseño estamos trabajando. Si es teoría fundamentada, etnografía, investigación-acción, diseño fenomenológico o diseño narrativo. ¿Por qué? Porque hay ciertas particularidades que van a tener las preguntas de investigación para cada caso. Entonces, por ejemplo, en teoría fundamentada van a hacer preguntas sobre procesos y relaciones entre conceptos. En el etnográfico van a hacer preguntas sobre las características y estructuras de un sistema social, un grupo, una comunidad, etc. El narrativo van a ser preguntas orientadas a comprender una sucesión de eventos a través de historias o narraciones, ¿no es cierto? Lo fenomenológico va a ser preguntas sobre la esencia de las experiencias, y la investigación-acción va a ser preguntas sobre problemáticas. Entonces, en el fondo, no perder de vista a la hora de plantear la pregunta, vayan teniendo en cuenta con qué tipo de diseño están trabajando ustedes. Porque si están trabajando con un diseño, por ejemplo, si van a trabajar con un diseño etnográfico, la pregunta, en alguna medida la pregunta de investigación, tiene que permitirte recoger información sobre las características y estructuras de una comunidad, ¿sí? O si, por ejemplo, voy a trabajar con investigación-acción, la pregunta me debe permitir recoger información sobre cierta problemática. Y pues eso, muchachos, por el día de hoy. Para cerrar, les voy a mostrar un video en el que intento sintetizar. Perdón, estoy fatal, pero yo creo que a muchos les pasa en esta época. Profesor. No me tapé. Denme un segundillo para proyectar el video. tal? Bienvenidos a esta guía práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta guía práctica. Si alguna vez se han encontrado frente a un proyecto de investigación cualitativa pensando por dónde empezar, llegaron al lugar indicado. Hoy vamos a construir juntos, paso a paso, la base de toda buena investigación, el planteamiento del problema. Así que vamos a meternos de lleno. Esta pregunta, la verdad es que puede ser súper abrumadora. Se tiene una idea, una chispa de curiosidad, pero ¿cómo pasamos de eso a un proyecto de investigación que sea sólido y coherente? Es el primer gran desafío, pero no se preocupen, porque hoy vamos a desmenuzar todo el proceso para que quede clarísimo. A ver, todo arranca desde esta idea fundamental. La investigación cualitativa no busca medir ni comprobar algo, sino comprender. Se trata de meterse en el mundo de las personas, de ver las cosas desde sus ojos, en su ambiente natural.
Quédese con esta idea porque es la base de todo lo que vamos a ver. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos el punto de partida. Después, el plano de nuestra construcción con sus 5 componentes esenciales. Luego definiremos la idea central. Nos pondremos manos a la obra con un ejemplo práctico y, para terminar, veremos las diferencias clave con otros enfoques. Vamos a ello. Pensemos en esto como si fuéramos a construir una casa. Lo primero es elegir el terreno, ¿verdad? Bueno, en investigación es igual. Hay que saber por qué y cuándo elegir el camino cualitativo. No siempre es la respuesta, pero a veces es la única herramienta que nos sirve. Entonces, ¿cuándo nos conviene usar este enfoque? La clave es esta. Cuando buscamos profundidad, cuando el cómo y el porqué de una experiencia son mucho más importantes que saber cuántos. Es la herramienta perfecta para esos temas de los que se sabe poco o para entender a un grupo social desde adentro. Listo, ya elegimos nuestro terreno cualitativo. ¿Ahora qué sigue? Necesitamos el plano. Y ese plano es el planteamiento del problema, que tiene 5 partes fundamentales que le van a dar toda la estructura y dirección a nuestra investigación. Aquí los tienen. Son como las 5 columnas que sostienen todo el edificio. Primero, el propósito y los objetivos, o sea, el qué y para qué. Segundo, las preguntas que nos van a guiar. Tercero, la justificación, es decir, por qué es importante y si es posible hacerlo. Cuarto, identificar esos huecos en lo que ya se sabe. Ahí es donde nuestro trabajo va a brillar. Y quinto, definir el contexto. Ojo aquí, porque al escribir el propósito, las palabras que usamos lo son todo. Necesitamos un lenguaje que abra puertas, no que las cierre. Por eso usamos verbos como explorar, describir, comprender. Y evitamos a toda costa palabras como exitoso o negativo, porque eso ya estaría condicionando el resultado. La idea, recuerden, es descubrir, no ir a confirmar algo que ya creemos. Miren qué claro se ve el contraste en esta tabla. Es que es como hablar 2 idiomas distintos. A la izquierda tenemos los verbos de la exploración. A la derecha, los de la comprobación. No es lo mismo analizar el significado de algo que probar el efecto de algo. Y esta simple elección de un verbo, créanme, define el alma entera de la investigación. Ok, sigamos con nuestra metáfora de la construcción. Ya tenemos los pilares. Ahora vamos a poner la viga principal, el corazón de todo. En investigación, a esto se le llama el fenómeno central. Entonces, ¿qué es el fenómeno central? Pues es esa idea, ese concepto clave, ese algo que queremos entender a profundidad. Y aquí va un consejo de oro, sobre todo para quienes están empezando. Enfóquense en un solo fenómeno. Esto ayuda a mantener el foco, a no dispersarse y a que el estudio sea manejable. Pero claro, este fenómeno central no está flotando solo en el espacio, ¿verdad? Como vemos en el gráfico, un tema tan potente como la pérdida de familiares en una catástrofe se conecta con un montón de otras ideas: depresión, el sentido de la vida, los valores, la familia. Una investigación potente sabe explorar todas estas conexiones, pero, y esto es crucial, siempre vuelve a ese núcleo, a esa idea central bien definida. Bueno, basta de teoría. Ya tenemos los planos, los materiales. Es hora de poner manos a la obra. Vamos a ver cómo todas estas piezas encajan en un ejemplo práctico, para que vean cómo cobra vida. Fíjense en este propósito. Es un gran ejemplo. Analicémoslo un poco. Usa el verbo comprender, que ya sabemos que es cualitativo. El fenómeno central son las emociones, y el contexto es súper específico. Jóvenes de cierta edad, en una situación concreta, en un lugar determinado. Cada palabra está ahí por una razón, para enfocar el estudio. Y de ese gran propósito, como si fueran ramas de un árbol, salen estos objetivos más concretos. Son básicamente los mini pasos que tenemos que dar para lograr nuestro gran objetivo. Queremos conocer las emociones, profundizar en qué significan para ellos y entender cómo las manejan. Y lógicamente, de cada objetivo nace una pregunta. Miren qué directas y claras son. Son en esencia la traducción de nuestros objetivos a preguntas que podemos ir a investigar. Convierten la intención en una búsqueda activa de respuestas. Ok, para que todo esto quede súper claro, nada mejor que una comparación directa.
Vamos a poner frente a frente el enfoque cualitativo y el cuantitativo para que las diferencias salten a la vista. Esta tabla es genial porque lo resume todo de un vistazo. El enfoque cuantitativo es preciso, cerrado, parte de la literatura para probar una teoría. El cualitativo es abierto, flexible y busca aprender de la experiencia. Y ojo, no se trata de cuál es mejor o peor, para nada. Son herramientas distintas para trabajos distintos. Es como usar un martillo o un destornillador. Cada uno sirve para una cosa. Bueno, hemos llegado al final de nuestra construcción. Ya casi está lista la estructura. Solo falta poner esa última pieza clave, la piedra angular, que une todo y le da sentido. Entonces, para llevarnos lo más importante, recordemos estos principios básicos de construcción. El objetivo es entender a fondo desde la perspectiva de la gente. El planteamiento del problema no es una cárcel, es un mapa para explorar. Hay que empezar siempre con los 5 componentes y usar un lenguaje que invite al descubrimiento. Con esto ya se tiene una base sólida para arrancar. Y ahora, para cerrar, les dejo una pregunta para pensar. Tómense un momento y piensen, ¿qué experiencia humana les da una curiosidad inmensa? ¿Qué es eso que de verdad les intriga? Y ahora que ya saben cómo empezar, ¿cuál sería la primera pregunta que harían para empezar a entenderlo? Quizás en la respuesta a esa pregunta está la semilla de su próxima gran aventura investigativa. Perfecto, ahí con el video intentaba sintetizar lo que estuvimos conversando el día de hoy, así que de esa manera damos cierre a la clase, muchachos. Espero que haya sido útil, que se haya entendido lo que fuimos abordando y pues nada, cualquier duda, consulta que tengan me la van haciendo por correo y ya he recibido los correos de algunas personas en torno a la inscripción para la asignación de la estrategia de recogida de información, así que yo les voy a ir contestando. Probablemente durante la mañana de mañana van a ir recibiendo las respuestas, ¿de acuerdo? Eso, Marcia, dígame. Estuvo súper bueno el video. Estuvo resumido, práctico, pero muy enriquecedor, un resumen muy bueno, así que muchas gracias, profesor. Qué bueno, Marcia, que le haya sido útil. Sí. Bueno, quedamos aquí entonces. No sé si tiene otra pregunta, Marcia. No. ¿No? No, Perfecto. ahí va la manita. Quedamos hasta aquí entonces, muchachos, muchachas. Un gusto oírlos. Que estén muy bien, cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Cuídense, que estén Chao, bien. chao, que estén bien. Buenas noches. Gracias, profe. profe, gracias. Profe, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.